Muy buenas a todos nuevamente. Ya hemos tenido algunas entrevistas y hoy vamos a hacer algo un poco diferente, ¿no? Vamos a analizar algunos videos de unas películas que creo que ya todos conocemos, con un invitado bastante especial y si no lo conocen, bueno, pues les presento, es Valerian, mucho gusto, gracias por estar en un pequeño espacio. Gracias, William. Un gusto estar aquí contigo y poder participar pues en esta entrevista, ¿no? Excelente. Bueno, pues si no lo conocen, Valerian es un experto en la omnisciencia, ¿no es así? Al menos ese fue su trabajo de especialización. Eso sí. Bueno, hay distintas películas, ¿no? Que tocan el tema de la omnisciencia, pero digamos, quizá para uno que no sabe tanto, hay distintas posturas, ¿no? Acerca de la omnisciencia, eh, sus implicaciones, por ejemplo, con la libertad. Hay algunos que piensan que la omnisciencia limita el libre albedrío y distintas cosas. Entonces, lo que queremos hacer es, bueno, vamos a presentar un poco algunas escenas de unas películas y, bueno, Valeria nos va a explicar qué postura es la que vemos ahí y bueno, qué argumentos a favor, en contra, qué implicaciones tiene todo esto. Así que vamos a ver. Señoras, lamento tanto llegar. ¡Tarde! Ya lo sabíamos. ¡Porque lo sabemos todo! Pasado. ¡Presente! ¡Y futuro! Sé de buena fuente que van a existir sanitarios. Sí, en fin, señoras, hubo una fiesta y perdí la noción del... ¡Sabemos! Sí, yo sé que saben. Bueno, este es el asunto. Zeus, el todopoderoso, el señor, oye, bájate de mi nube, ahora tiene un... ¡Bello bobo bebé! ¡Sabemos! ¡Yo sé! Que saben, ya lo sé, ya entendí el concepto. Yo quería preguntarles, ¿este mocoso va a impedir que me apodere del mundo o qué? ¿Qué dicen? Ah, no, no, señor. No se nos permite revelar el futuro. No, un momento, tiempo. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Se cortó el cabello o qué? Es que luce fabulosa, luce mejor que la muerte. ¡Nada, qué asco! ¡Dámelo tú! Se lo suplico, señoras. Mi suerte está en sus bellas manos. Oh, ya. En 18 años, justamente, los planetas se verán alineados. Pero curiosamente... Ay, hasta en verso. Será entonces momento de actuar. Libera a los titanes. No hay quien los pueda afrontar. Vamos bien. Y el pequeño orgullo de Zeus será al fin vencido. Y tú, Hades, lograrás tu cometido. ¡Sí! ¡El control de todo! Pero una advertencia en este cuento. ¿Cómo? Si Hércules pelea, será tu tormento. Ahí lo tenemos. ¿Qué piensas cuando ves esto? ¿Qué tipo de omnisciencia es lo que vemos ahí? O no sé si quieras empezar por definir omnisciencia antes de entrar en esto. Bueno, sí, mira, una buena definición, bueno, de hecho la que se suele utilizar en la filosofía analítica o en la teología filosófica, en el mundo académico hoy en día, es, bueno, que se entiende que una persona es omnisciente si para cualquier proposición P, esa persona conoce P y no cree en no P. Es decir, una persona omnisciente sería alguien que conoce únicamente todas las verdades, ¿sí? Serían proposiciones. Aquella que es la verdadera, Dios la conoce y no cree en su negación. Entonces, ser omnisciente significaría saber todas las proposiciones verdaderas y no creer en lo opuesto a estas, ¿no? En no P. Ahora, una vez que tú has entendido, que ha entendido uno esto, ¿no? Tú
si este es el consenso, a partir de ahí ya tienes por lo menos 4 posturas. Pues la primera a la que podríamos hablar se llama el teísmo abierto. La segunda se llama presciencia simple. La segunda se llama la ciencia media. Y la cuarta, la calvinista agustiniana. Entonces, la primera es justo, entiendo yo, que la que estamos viendo aquí en esta escena, ¿no? de Hércules. Se llama teísmo abierto. ¿Y qué quiere decir el teísmo abierto? Bueno, cuando hablamos de omnisciencia, el problema que tiene mucha gente, ¿no? Es, claro, vale, Dios puede saber todas las cosas, todas las verdades. Si Dios conoce el futuro, ¿cómo yo puedo ser libre? ¿Sí? Entonces surgen estas 4 posturas donde algunas reconcilian ambas, otras niegan una de estas. Entonces, por ejemplo, la de la posición calvinista agustiniana, la cuarta que decía, prácticamente niega el libre albedrío. Mientras que la primera, la del teísmo abierto, lo que hace es más bien negar la omnisciencia en un sentido, vamos a decir, fuerte. Es decir, que sí, vale, que Dios conoce todas las proposiciones verdaderas, pero estas personas que son anticompatibilistas, es decir, que no creen que estas dos cosas puedan ser compatibles, que no puede darse el libre albedrío y la presciencia del futuro al mismo tiempo. Entonces dicen, vale, no, es que Dios conoce todas las verdades, pero las verdades pues son las cosas que se refieren al presente, si quieres al pasado, pero Dios no puede conocer las acciones libres de agentes morales libres. Por tanto, para conservar el libre albedrío humano, Dios lo que tiene que saber es, o lo que tiene que hacer es no saber el futuro, ¿sí? Si quieres, o bien autolimitarse en saberlo, o bien que simplemente es lógicamente imposible conocer el futuro de agentes morales libres, en el sentido del libre albedrío libertario. Y entonces, si hay libre albedrío libertario, Dios no puede conocer estas acciones libres. Esto sería el teísmo abierto. Entonces, el teísmo abierto considera que ambas cosas son incompatibles, número 1. Número 2, todas las, vamos a decir, declaraciones bíblicas que tenemos acerca del conocimiento previo de Dios no se deben a un conocimiento del futuro de las acciones libres humanas infalible, sino que es como una especie de, como que Dios adivina o llega a saber las cosas en base a un conocimiento súper profundo de nosotros, sabiendo cómo somos y con mucha probabilidad cómo nos vamos a comportar, pero basado en un conocimiento del presente, de cómo somos. Obviamente nos conocería muchísimo más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, nos conocería a profundidad, o rayos X espiritual, ¿no? Pero lo que está claro es que en esa visión las profecías de alguna manera no pueden ser de alguna manera infalibles. Porque es necesario que se cumpla esto, ¿no? De que Dios nos conoce lo suficiente, que Él sabe que acabaremos haciendo esto. O bien, en una situación concreta, Dios podría a lo mejor forzar que algo sucediera, pero sin infringir el libre albedrío de los seres humanos, sus libres elecciones, y garantizar de alguna manera que esto sí se dé. Pero no podría ahí sí ni preconocer con el 100% de seguridad las cosas y sobre todo a larga distancia, ¿no? Intervalo de tiempo,
porque, y quién sabe, esta persona que todavía ni ha nacido, bueno, hasta qué punto se puede conocerla y hasta qué punto se puede saber las decisiones que va a tomar en base a, por ejemplo, a sus padres, ¿no? A conocer a sus padres o a sus abuelos. Muy bien, entonces, respecto de lo que hemos visto en este fragmento de Hércules, como digo, creo que es teísmo abierto. Entonces, aquí hay una frase que han dicho las arpías, dicen, libera a los titanes, no hay quien los pueda afrontar. El pequeño orgullo de Zeus será al fin vencido, y tú, Hades, lograrás tu cometido. Entonces, por un lado, le están diciendo, sabemos que va a pasar esto, como venían diciendo antes, ¿no? Que ya lo sabemos, porque claro, yo entiendo que en el momento en el que Hades hablaba con ellas y iba a decir algo, ellos ya lo sabían, porque de alguna manera estaba en sus pensamientos, de alguna manera estaba allí, que podían saber las cosas próximas y podían saber también los contrafácticos de alguna manera, ¿no? Bueno, si se dan estas circunstancias, es decir, que si él libera a los titanes, entonces Hércules, el pequeño orgullo de Zeus, será al fin vencido y tú habrás logrado tu cometido. ¿Vale? Es condicional, pero ¿por qué pienso que es teísmo abierto? O en este caso, podríamos llamarlo politeísmo abierto, ¿no? Porque, Una nueva posición. porque estamos hablando de un mundo politeísta, ¿no? Pero bueno, dejando de lado esto y ellas le están dando una advertencia, como ten cuidado, ¿no? Porque si Hércules pelea, será tu tormento. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la verdad acerca del futuro? La verdad es que Hades vencerá o Hades será vencido por Hércules. Entonces, como que ellas no lo saben porque depende del libre albedrío, de las decisiones que vaya a tomar Hércules respecto de venir o de si logrará ser vencido o no por los titanes. Entonces, pero si Hércules aparece en escena, entonces él será vencido. Por tanto, todo lo que le han profetizado, pues no le sirve en realidad, porque él lo que quería saber es la verdad acerca del futuro, pero le están diciendo, bueno, hasta cierto punto, sí o no. Eso a veces recuerda a las videntes, las adivinas, ¿no? Pero precisamente no, las arpías, ¿no? Pero de alguna manera es interesante que en este fragmento se nos presenta una postura donde el futuro no se las presenta sabiendo la verdad, una proposición verdadera 100%, digámoslo así, sino dependiente de otra circunstancia. Digamos, Hoy estaba leyendo un poco sobre el tema. Si no me equivoco, esto se llama accidente o que es una necesidad accidental, algo así. se puede decir que es como proposiciones probabilísticas. Sí, sí. Si se da esto, se dará esto. Entonces, en el teísmo abierto... Es decir, sí, dime. Si en el teísmo abierto, entonces se puede decir que si existe alguna guianza, por así de Dios, en la historia, se da a fuerza de probabilidad, ¿no? Como hay conocido probabilidades. Exacto. Es decir, que en el teísmo abierto Dios no puede saber las cosas al 100%, ¿no? Vamos a decir, con seguridad plena, siempre y cuando se trate de seres humanos con libre albedrío libertario. Porque eso violaría su libre albedrío según los teoréticos de esta postura, ¿no? Con lo cual, obviamente, yo no estoy de acuerdo, pero creo que eso es lo que estamos viendo aquí y pienso que esto se puede prestar a interpretación, lo que hemos visto en el fragmento, porque vamos a ver, podríamos decir que ellas son muy filósofas y están hablando de otro mundo posible, que ellas cuando le estaban diciendo la primera propuesta a Hades de que él iba a vencer,
eso solo sería en otro mundo posible, uno donde no sucediera lo que va a suceder en el mundo real, que es Hércules, ¿no? Venciendo, ¿no? Podríamos pensarlo también al revés. Es decir, que la realidad sería que él vencería, mientras que Hércules sería vencedor en otro mundo posible. Pero entonces tendríamos que entrar a, si esa fuera la intención, entonces ellas estarían engañando. Engañando porque esto en el mundo real nunca sucedería 100%. Entonces, podemos interpretarlo desde el punto de vista de que son declaraciones filosóficas o podemos interpretarlo como teísmo abierto, es decir, que ellas solo saben lo que tú has dicho, de manera probabilística. Entiendo, qué interesante, ¿no? Para todos los niños en casa. Para ver Hércules nuevamente con los niños. Bueno, no, realmente me gustó mucho tu análisis. Creo que lo exprimiste al máximo. Y bueno, vamos a entrar ya al próximo video. Y creo que es algo que todos hemos visto y creo que en YouTube habrán miles de videos sobre esto porque es una película bastante filosófica, ¿no? Y es Matrix. Y también hay algunas cuestiones ahí sobre libertad y por ahí conocimiento, entonces vamos a ver. Bien hasta ahora. Pero si fuera cierto, tú serías parte del sistema. Otra clase de control. Continúa. Supongo que la pregunta más obvia es ¿cómo confiar en ti? Bingo. Es un dilema, no cabe duda. Lo malo es que no tienes forma de saber si estoy aquí para ayudarte o no. Eso depende de ti. ¿Gustas? ¿Ya sabes si voy a tomarla? No puedo ser buen oráculo si no lo sé. Pero si ya lo sabes, ¿cómo voy a decidir? Porque no has venido a tomar una decisión. Esa ya la tomaste. Estás aquí para tratar de entender por qué la tomaste. Ahí lo tenemos. Bueno, aquí está en el tema que estábamos hablando un poco al principio sobre el tema de omnisciencia y libertad. Por ejemplo, ahí ella menciona eso bueno, él, mío, menciona lo de si ya sabes qué voy a decidir, ¿cómo puedo decidir, verdad? Y ella menciona esa frase como las decisiones ya las has tomado, ¿no? Entonces, ¿qué opinión te merece esta escena? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver. Yo creo que esta escena es muy rica. Rica porque si la otra se da a interpretaciones posiblemente, si uno quiere forzarlo un poco o conjeturear, aquí yo la verdad es que no sé cuál sería la postura exactamente. Pueden ser varias. Vamos a verlo. Entonces, ella dice, no, lo malo es que no sabes. Espera, lo tengo por aquí. Dice, eres parte del sistema. Entonces, la pregunta más obvia es, ¿cómo confiar en ti? Eso es muy interesante. Eso me recordó al argumento evolutivo contra el naturalismo de Alvin Plantinga. Cierto. Si estás determinada de alguna manera, pues ¿cómo sé yo si puedo confiar en ti? Porque en realidad no sería capaz de hacer más allá de aquello que para lo que estuviera predeterminada a hacer. Pero por otro lado es esa idea, ¿no? Si eres un programa y cómo sé si puedo confiar en ti, ¿no? Dice, lo malo es que no sabes si estoy aquí para ayudarte o no. Tendrás que tomar la decisión si confiar en lo que voy a decirte o rechazarlo. Entonces, como que le está diciendo, vale, tú tienes que tomar una decisión en tiempo real. Tienes que tomar una decisión. Sí, no sabes si confiar en mí o no, pero tendrás que tomar una decisión. Es decir, como que tomar decisiones sí podemos, aparentemente, ¿no? Dice, ¿ya sabes si voy a tomarla? Dice, sí, si no, no sería un oráculo, ¿no? No sería un oráculo si no lo supiera. Entonces, hasta ahí podemos analizar que ella sí sabe el futuro. Hasta ahí podríamos decir que esas acciones
que en teoría libremente él decidiría, ella sí las preconoce. Entonces, en este momento, en esta instancia, podríamos hablar o de presciencia simple, que es la idea, en el caso de Dios, ¿no? De que Dios sabe, tiene esa propiedad, esa capacidad de saber la omnisciencia, ¿no? Que abarca el saber todo, incluyendo el futuro, ¿no? Entonces, de que Dios sabe estas cosas de manera simple, de que es parte de su atributo. Él lo sabe y no... Y digamos que, por ejemplo, David Hunt, que habla de esto, ¿no? De la presciencia simple, él no entra a explicar, ¿no? Cuál es el mecanismo del que Dios se vale para saberlo, ¿no? De alguna manera, él piensa, ¿no? Que se puede defender esta proposición de que Dios sabe completamente, pues, todas las verdades acerca del futuro, ¿no? De las acciones libres incluso de las personas. Muy bien, entonces hasta ahí podría ser presciencia simple, pero por otro lado puede haber otro punto de vista compatibilista como la presciencia simple, que es la que pues es más mi trabajo de especialización, y es el de la ciencia media o molinismo. Entonces, podríamos decir que ella, en este caso en la película, conoce pues de todos los o muchos mundos posibles y sabe cómo se comportaría en cada uno, pero ya que está en este programa, en este mundo, sabe todo lo que va a hacer. Entonces, pero en el molinismo, también en la presciencia simple, el ser humano tiene libre albedrío libertario, real, significativo. Él toma las decisiones en tiempo real, de manera libre, no sin coerción. Pero por otro lado, Dios conoce de antemano todo lo que esta persona va a hacer. Entonces, bueno, por ejemplo, William Lane Craig distingue entre prioridad lógica y prioridad cronológica. Dios conoce lógicamente, es lógicamente anterior al evento, el conocimiento de Dios de ese evento, pero es cronológicamente posterior, obviamente, el evento en sí dentro de la acción libre que esta persona va a hacer, ¿no? Entonces, lo interesante en el molinismo, no quiero entrar mucho por un análisis profundo, pero es la idea de que Dios no sabe simplemente las cosas acerca del futuro, sino que antes de crear un mundo específico, una explicación completa de la realidad, diríamos, ¿no? Como este mundo, un mundo donde, no sé, 10 personas se salven o algo así. Pueden haber mundos distintos, pueden haber mundos donde no hay libre albedrío libertario, puede haber un mundo sin seres humanos, cosas así, ¿no? Pero Dios decide crear un mundo con seres humanos, ¿verdad? Bajo esta postura, ¿no? Con libre albedrío libertario. Pero antes de crear ese mundo en concreto, el mundo en el que vivimos, en el molinismo, Dios sabe de antemano cuáles van a ser nuestras decisiones bajo circunstancias concretas. Y gracias a ese conocimiento medio, porque está entre el conocimiento del futuro, que se le llama como conocimiento libre, y el conocimiento de todas las posibilidades teórico, que se llama conocimiento natural, medio, ciencia media. Y gracias a esa ciencia media de los contrafácticos de la libertad, donde la persona bajo ciertas circunstancias actuaría de esta manera, pero bajo otras circunstancias actuaría de otra, él puede elegir aquel mundo donde mayor número de personas se puedan salvar libremente a través de la fe en Jesucristo. Volviendo a Matrix, ¿no? Entonces, es posible, dentro del compatibilismo, tomar la postura molinista. Por eso digo que se podría prestar a este punto de vista. Pero también se podría prestar al punto de vista determinista hasta cierto punto. Porque el punto de vista determinista o calvinista agustiniano, la razón por la que Dios sabe el futuro, la que Dios conoce todas las
acciones de los seres humanos, es porque ellos no tienen libre albedrío, porque él simplemente ha predeterminado de alguna manera todo lo que va a suceder y de esa manera él tiene control absoluto sobre todo lo que sucede en el mundo, es soberano en un sentido fuerte, porque él ha determinado todo el curso y transcurso de la historia. Entonces, el libre albedrío ahí pues no tiene cabida en esa postura. Pero por eso digo, si el oráculo en esta película, ¿no?, sabe estas cosas, estamos hablando de un determinismo. Por un lado, podría ser un determinismo porque todo estuviera prescrito en ese programa. Pero me da a mí que oráculo le está queriendo llevar a la idea de que sí que tiene de alguna manera esa posibilidad real de elección. Va a depender bastante de los pasos que dé él. Entonces, yo diría que está en alguno de los dos compatibilistas, ¿no? Presciencia simple o molinismo. Pero bueno, eso habría que analizar la película en todo su contexto para ver realmente hacia dónde el autor o el director nos está queriendo llevar, ¿no? Bueno, interesante porque, bueno, el primer video, lo de Hércules, era lo de teísmo abierto y en este caso es la primera que desechamos y nos ven que dan otras opciones por ahí. ¿No? Sí, incluso permítame decir, dentro del libre, el estudio, ¿no?, del libre albedrío y el fatalismo y todo el tema, existe un punto de vista que se llama, hay uno que es determinismo duro y otro es determinismo suave. Y podría ser también esa subpostura, vamos a decir, un determinismo suave, donde la persona toma decisiones, pero no porque tenga un libre albedrío, sino porque tiene una libertad personal. Es decir, que uno sí va tomando decisiones, las toma él. Pero de alguna manera eso, ¿no?, la idea misma, ¿no?, de que las toma de acuerdo a la naturaleza que él tiene. Entonces, de alguna manera, la naturaleza que él tiene siempre le va a inclinar a tomar una decisión en unas circunstancias concretas. Entonces, bueno, los del determinismo débil, de alguna manera, piensan que ambas cosas, el libre albedrío y la soberanía de Dios o su presciencia, pueden ser compatibles. Pero otros dicen que no, que esto es un determinismo, no es imposible, porque si estás determinado por tu naturaleza de manera necesaria a tomar la decisión que vas a tomar, entonces esto es fatalismo, es determinismo, esto no es libre albedrío. Entonces, bueno, es posible que sea también algo así, ¿no? Porque al fin y al cabo los que hacen las películas les interesan todos estos temas, porque de alguna manera se meten a comunicarnos estas cosas, ¿no? Y bueno, finalmente dice, respecto de lo que tú decías, ¿no? Dice, pero si ya lo sabes, le dice, si ya lo sabes, ¿cómo voy a decidir? ¿No? Es la pregunta obvia, ¿no? Si ya sabes el futuro, le dice Neo, ¿no? ¿Cómo yo lo voy a decidir? Y entonces ahí está la típica cuestión, ¿es compatible el libre albedrío con la presciencia? Y entonces tenemos... porque no has venido a tomar una decisión, esa ya la tomaste, estás aquí para entender por qué la tomaste. Bueno, esto es como que, bueno, tú necesitas entender dentro de tu proceso del tiempo real las cosas, pero la decisión, en realidad esa decisión de si vas a estar conmigo o no, tú ya la tomaste. Entonces, ahí podríamos decir, ¿no? Ya la tomó, ¿en qué sentido? En el sentido determinista, porque entre comillas, Dios o el programa de ese mundo Matrix le ha hecho tomar esa decisión, está determinado a tomar esa decisión y por eso ya la ha tomado, porque no depende de él es una máquina, o bien él es libre y, por ejemplo, Dios, si hablamos de Dios, pues preconoce de antemano lo que él hará por cualquiera de las vías compatibilistas que hemos comentado. Porque no has venido a tomar una decisión, esa ya la tomaste, estás aquí para entenderla. Y para entender, obviamente, cualquiera de las posturas diría, uno tiene su propio proceso, uno toma sus decisiones, ¿no? Aunque esté determinado o no esté determinado, uno necesita entender las cosas. Vale. Todos estamos aquí para hacer lo que todos venimos a hacer. Y es que esa frase
es como, bueno, esto es desde el punto de vista de la misión o esto es desde el punto de vista determinista. Es decir, tenemos una especie de ¿para qué estamos aquí? Y es como una especie de misión, sentido de la vida, o es que estamos determinados a hacer. Entonces hemos venido como por programa, hacemos, aunque nos parezca que tenemos libre albedrío, es una ilusión, pero en última instancia vamos a hacer todo para lo que hemos venido, sea por A o por B, ¿no? Que estemos. No podemos ver más allá de las decisiones que no entendemos, dice. Bueno, eso ya es, yo creo que una cuestión de la película misma, ¿no? No podemos ver más allá las decisiones que no entendemos, porque le está hablando, ¿no? De sí, qué es lo que él ha visto en ese sueño, ¿no? Y bueno, ahora, si esta frase, en lugar de aplicarla a Neo, la aplicáramos a Dios, ahí entraría el teísmo abierto también. Porque él no podría ver más allá de lo que él no sabe o no entiende, pero, sin embargo, las siguientes frases refutan esa idea, entonces tampoco puede ser el teísmo abierto, ¿no? Por eso me he limitado a las otras posturas. Dice, tengo que decidir si vive o muere Trinity. Dice, no, esa decisión ya la tomaste. Entonces, de nuevo, la decisión ya está en el pasado, está en él de alguna manera. Ahora tienes que entenderla porque eres el elegido. Entonces simplemente parece que la frase se refiere a Neo y es necesario como que él en su proceso pues se dé cuenta de las cosas que él ya ha decidido, las decisiones que él ya ha tomado y simplemente que le vengan a la mente en tiempo real, que se dé cuenta de estas cosas. Eso es lo que te puedo comentar de este segundo fragmento. Genial, también. Yo sabía que lo tenía que invitar. Yo sabía quién era la persona que tenía que invitar para esto. Y bueno, entonces pasemos a la otra, que también es de Matrix, ¿no? Vamos a ver. Pero es como las cosas funcionan. De hecho, existe una sola constante, una universal que es la única verdad real. Causalidad. Acción, reacción, causa y efecto. Todo empieza con una elección. No, error. La elección es una ilusión creada entre los que tienen poder y los que no lo tienen. Bueno, ahora esto parece que introduce otros conceptos, ¿no? Otras que podemos ver acá. Es increíble que en películas haya pues ideas tan claramente, ¿no? Puestas, ideas filosóficas, ¿no? Y cómo se puede analizar y estudiar todos estos temas a través de las artes, del cine. Creo que estás haciendo una gran labor con tu canal. Mira, en este fragmento, pues la palabra clave es causalidad, como dice, ¿no? A ver, yo lo que he sacado de aquí es, él dice, mire, dice, soy un traficante de información, sé todo lo que puedo. Entonces, bueno, obviamente él no es una especie de el dios de Matrix, por tanto, él tiene una información limitada, la que él conoce, pero la que conoce, la conoce ya sea porque él la esté determinando indirectamente o porque ya esté todo determinado. Dependiendo de quién él sea, o él mismo estará determinado a su vez por todo lo que él ha hecho y nos ha mostrado en la película, o bien él será como el que tiene el poder, como él dice, y que determina de alguna manera las cosas, que decide. Él sería el fuerte y los demás serían los débiles. Pero la idea de que sé todo lo que puedo me da a entender de que no, de que él no es como el mayor, el más fuerte allí, o el determinador, vamos a decir. Entonces, bueno, dice cerrajero, pero no es la razón, no es el porqué, ¿vale? El cerrajero es esa especie de agente intermediario en medio de esa sucesión de causas y efectos. Él no es la clave, él no es la fuente de todas estas acciones.
Entonces, la única fuente, o en este caso, la única verdad real, él dice, es la causalidad. Dice, nadie escapa a eso, seremos siempre esclavos de ella. La única esperanza de paz, él dice, ¿no? De paz sería, ¿no? Para el que vive en el tiempo real, sería entenderla, entender la causalidad. Es decir, asimilar, aceptar que estamos en esa cadena de cosas que no podemos evitar y nuestras propias decisiones ya están determinadas. Entonces, la libertad que Neo creía tener cuando le respondía, no sé, o esta mujer en la representación, ¿no? Todo eso es una ilusión porque todo está determinado, todo está programado. Todo es una cuestión de causalidad. Hay alguien que tiene poder y que causa que el resto de las cosas sucedan y no le pregunta a nadie, sino que todo lo que él quiere pues se va a cumplir. Es un programa. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Aquí vemos la postura donde no existe el libre albedrío, que es, no es la del teísmo abierto, obviamente, es la calvinista agustiniana, que es determinismo fuerte o determinismo duro, ¿vale? Aquí aparentemente no hay espacio para ninguna clase de libre albedrío, no hay, de hecho, es decir, ni siquiera es como decir, mira, la mayoría de las cosas suceden por determinación, pero algunas cosas suceden por libertad, ¿no? Quizá podríamos pensar eso acerca de la otra, donde hablaba con el oráculo, pero aquí es, esto no tiene otra. Aquí no se puede explicar con ninguna de las otras tres posturas, ni teísmo abierto, ni presciencia simple, ni ciencia media. Es el concepto este calvinista agustiniano, un determinismo duro, donde no hay escapatoria, como dice ahí. De hecho, mira, lo cito. Dice, seremos siempre esclavos de ella. Dice, la única verdad es causalidad. Nadie escapa a eso. Seremos siempre esclavos de ella. De hecho, esto me recuerda el punto de vista que yo tenía sobre este tema antes de mi conversión. Yo me convertí a Jesucristo a los 18 años, pero antes el tema, un tema que me tenía, pues eso, ¿no? Filosofando y buscando la verdad era el tema del sentido de la vida. Pero el otro tema, en medio de esa búsqueda, era la omnisciencia de Dios, porque aunque yo no era convertido, yo creía en la existencia de Dios, creía que pues la Biblia era la palabra de Dios, porque crecía en la tradición ortodoxa. Y claro, aunque yo no conocía a Jesucristo y tal, yo me preguntaba mucho por cuestiones filosóficas y curiosamente yo me ponía a componer canciones. Me acuerdo que en una de ellas yo hablaba de la esclavitud a la que estamos sometidos porque todo nuestro destino está escrito, yo decía. Todo nuestro destino está escrito. ¿Y por qué llegué a pensar esto viniendo de una tradición cristiana tradicional, ¿no? Vamos a decir. Porque yo tenía esta idea. Mira, mi idea era, bueno, si Dios lo sabe todo, si Dios sabe, si es omnisciente, yo es como lo formulaba. Si Dios lo sabe todo, entonces Él sabe el futuro. Pero si Él sabe el futuro, entonces el futuro está escrito. Pero si está escrito, entonces ya está todo determinado. Por tanto, mi interpretación era que Dios es el que escribe el futuro. Y por eso llegué a pensar durante pues, un año o así o más de que el libre albedrío no existe. Por esta idea, si Dios lo sabe todo, sabe el futuro, si sabe el futuro tiene que estar escrito, si está escrito, eso es lo que llamamos destino. Entonces, estamos predestinados a todo, ¿no?
Y claro, entonces, en cierta ocasión, un profesor mío de religión, yo expuse esta idea en un trabajo que hice acerca del sentido de la vida, justamente. En mi proceso de conversión, pues en bachillerato me hicieron hacer un trabajo sobre el sentido de la vida. Y eso era muy interesante porque me dio a investigar todo este tema concerniente al sentido, a las diferentes posturas que hay dentro de las filosofías y las religiones. Y me acuerdo que yo expuse esto y entonces él me dijo, me llamó y me dijo, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que este punto de vista que tienes no es lo que el cristianismo enseña, ¿no? Dios puede, ¿sabes cómo me lo explicó? Existe un punto de vista, ¿no? Que es el que tradicionalmente se ha mantenido. Agustín lo creía, Boecio, uno de los filósofos importantes, lo creía. Y es esa idea medieval, ¿no? Que hoy en día pues apoyan también muchos filósofos, es la que correspondería a lo que William Lane Craig llama teoría B del tiempo, ¿sí? Donde el tiempo todo se concibe como un bloque, donde no estamos hablando, no hay un pasado, presente y futuro, como en sentido lineal de algo que todavía no ha llegado, sino que existe todo ese bloque, espacio-tiempo. Entonces, él lo que me ha explicado, no, obviamente no fue por ahí, pero sí que me dijo, mira, Dios... yo le dije, mira, si Dios conoce el futuro, entonces el futuro está escrito. Él me dice, mira, la razón por la que Dios conoce el futuro es porque Él está fuera del tiempo y Él está viendo como un mapa todo lo que va a suceder alguna vez. Él sabe todas las decisiones que nosotros tomamos o tomaremos. Por tanto, no es necesario que Él escriba el futuro, simplemente Él lo está viendo como un mapa abierto. Pero nosotros vamos tomando las decisiones. Entonces, en el momento que yo escuché esto, fue la primera vez que pensé, mira, es posible de que no todo sea tan cerrado y mi conclusión no es tan fuerte como yo pensaba que era, ¿no? Y entonces me abrí a pensar que el libre albedrío existe. Y después, bueno, pues muchos años después de mi conversión, pude hacer este trabajo de fin de máster investigando el molinismo y la presciencia de Dios. Más que nada era algo que llevaba pensando mucho tiempo y siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo es que Dios puede saber el futuro? Qué interesante todo el recorrido de la duda, de cómo fuiste gestando hasta cambiar de posición y todo. Qué interesante, ¿no? Sí. Bueno, eso era con respecto a estos análisis de los videos, pero te dije que tenía algunas otras preguntillas por ahí. Algunas genial. Rápidas. Vamos a ver. Digo yo rápidas. Sí, estas son preguntas rápidas, así que pues responde lo primero que se te venga. No, bueno, lo primero, Vale. Si quieres comentar algo más amplio, completa esta frase, ¿no? A ver. Dice, ¿la iglesia de hoy necesita? La iglesia de hoy necesita estudiar la palabra de Dios, estudiar más la Biblia. Y cuando digo iglesia, me refiero a los regenerados, auténticos hijos de Dios. Entonces, aquellos que son verdaderamente creyentes necesitan formarse en la palabra de Dios y aprender a defender su fe, para poder mostrar esa relevancia de la verdad del cristianismo en el mundo. Eso es una de las cosas que la iglesia necesita. Pero es que el conocer bien la palabra de Dios nos va a ayudar en muchas cosas, a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel social, para que también no suframos, no nos hagamos daño a nosotros mismos cuando tenemos conflictos, problemas, sino que se lo llevemos todos al Señor y sepamos perdonar. En fin,
muchas cosas muy importantes. Esa sería una respuesta así rápida, obviamente hay mucho por decir. Me encanta. Ahora, esta otra igual sobre la iglesia. Una virtud de la iglesia de hoy o contemporánea, ¿verdad? ¿Cuál sería? Una virtud de la iglesia contemporánea. Bueno, podría decirte una virtud, más bien una puerta abierta que tiene la iglesia contemporánea es el uso del Internet. Y es por ahí donde hay que tratar de evangelizar al máximo número de personas. Hay que utilizar todos nuestros esfuerzos, las capacidades que Dios nos ha dado, económicas, personales, para poder llevar la verdad de Dios hasta el último rincón del mundo. La verdad es que Dios en su providencia salva a muchas personas a través de páginas de apologética, a través de ministerios de apologética, de evangelización, y hoy en día es increíble. Personas del otro lado del planeta, personas en Asia, pueden estar escuchándonos a nosotros, o pueden estar escuchando algo en inglés porque tengan acceso a ello y salvarse, y no solo salvarse, sino crecer espiritualmente y formarse y discipularse, casi que discipularse a través de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una puerta abierta. Una virtud, no sabría decirte, una virtud que tenga la iglesia de ahora como iglesia en contraste con otros tiempos. Quizá una sería que el número. Obviamente la población mundial va creciendo y la iglesia respectivamente también va creciendo. Hay mucha gente, pues cuanta más gente hay, normalmente también el cristianismo va creciendo. Y lo bueno de esto, de que crezca el verdadero cristianismo, es que hay más personas. Y una virtud sería que somos más, pero por otro lado tenemos mayor desafío. Pero todo, de nuevo, volviendo a la omnisciencia, todo lo que Dios ha determinado o desea que se haga, ¿no? En esta vida, Él ha creado este mundo posible, de manera que la iglesia pueda alcanzar a todos aquellos a los que deba alcanzar, y a los que no pueda alcanzar, Dios los alcanzará por sus propios medios, como hizo con Cornelio y cosas así. Me encanta la respuesta. Sé que vienes de familia de músicos, ¿es así, verdad? Sí. Okay. Entonces quería hacerte 2 preguntas sobre música. Sí, por favor. ¿Qué crees que le falta al arte o a la música cristiana de hoy en día? ¿Cómo la ves? ¿La ves bien? ¿Sientes que le falta algo? Claro, buena pregunta. A ver, has dicho que eran 2 preguntas, ¿verdad? Vale, esta es la primera. Muy bien. Lo que le faltaría, yo creo, mira, si leemos la Biblia, lo que los eruditos han reconocido que son credos tempranos e himnos tempranos en el Nuevo Testamento, si te vas a Colosenses capítulo 1, el versículo 15 en adelante, si te vas a Filipenses 2:6 en adelante, u otros, te vas a encontrar con doctrina, con sana doctrina, obviamente. Lo que nosotros necesitamos, yo creo, y no es una opinión mía original, pero es algo que comparto y creo, es que las canciones, sí que hay espacio, desde luego que hay espacio y tiene que haber espacio para expresiones personales de sentimientos. Ahí es donde iríamos a algunos salmos, la relación con Dios, etcétera, etcétera. Pero esto no puede ser lo que cante la iglesia todos los domingos. Eso no puede ser, porque lo que cantamos y las letras que nos aprendemos tiene que ser edificante espiritualmente, nos tiene que hablar de Cristo, del Evangelio. Por tanto, yo creo que en consonancia con los himnos neotestamentarios, la iglesia y la música que hay en la iglesia, la música cristiana, necesita mayor comunicación de una sana teología, de las doctrinas esenciales y fundamentales que compartimos los cristianos evangélicos. Igual también hay cabida para otras, dependiendo de la denominación a la que pertenezca el autor, no pasa nada, pero que esté bíblicamente argumentable,
¿no? Y que no sea una simple expresión de sentimientos, porque eso es lo que falta a muchos cristianos. Yo creo que si muchos músicos cristianos, compositores, escritores de canciones, tuvieran este pensamiento y esta preparación a la vez para inspirarse, para escribir estas cosas, yo creo que la iglesia cristiana, todos los que escuchan esta música, estarían no solo mucho más edificados, sino mucho más formados a nivel teológico, aunque sea de una manera indirecta, como puede ser a través del aprendizaje de letras de la música. Creo que eso es lo que más necesita la música cristiana hoy en día, en primer lugar. Luego puede haber más cosas, pero eso sería lo principal a destacar. Que siempre Cristo brille, eso sería lo segundo. Que siempre Cristo brille ya no como doctrina en específico, que era el primer punto, ¿no? Sino más bien que todo realmente glorifique a Dios. Hay canciones que tú escuchas, supuestamente es música cristiana, pero dices, pero esta persona lo hace para mostrar lo guapa que es o lo chulo que es este tipo, o lo está haciendo porque quiere que la gente, que su audiencia escuche y entienda de Dios. O quiere que, o acaso quiere que, bueno, eso es por bromear un poco, que la gente se admire de esta belleza y diga, mira, qué grande es Dios que ha creado. No, este no puede ser el enfoque. Esto desde luego no es un enfoque cristiano de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber más, tiene que estar más centrada en Dios. Comparto mucho lo que está haciendo la Iglesia Bautista Internacional, la IBI, ¿no? Sovereign Grace Music. Aunque muchos de sus proponentes sean reformados de tradición, sean calvinistas, eso en la música puede notarse ligeramente, pero lo que más se nota es una base muy fuertemente bíblica. Y si tú miras, de hecho yo he estado mirando el vestuario de la gente de Sovereign Grace Music. No pretendo ser religioso y encerrar a la gente en un concreto forma de vestirse, pero a veces lo que tú transmites en un videoclip, en aquello que va a perdurar, en aquello que la gente va a ver, le va a servir de modelo y de referencia. Entonces, si tú te estás situando en la iglesia tocando música para Dios y la grabación está sucediendo sobre todo en un contexto eclesial, y más en un contexto eclesial, deberías estar vestido con modestia, con pudor, como diría Pablo, ¿no? Y yo creo que esto no solo para las mujeres, también para los varones. Entonces, tenemos que ser ejemplo, tenemos que predicar con el ejemplo también. Eso sería lo segundo, por decir. Me parece, bueno, creo que la música también a lo largo del tiempo ha sido eso, una herramienta de pedagogía, ¿no? Y qué bueno sería, ¿no? Desde nuestros cantos, que las personas vayan pues, grabando ciertas verdades fundamentales del cristianismo. Con respecto a la belleza, bueno, Richard Swinburne tiene un argumento a favor de la existencia de, a partir de la belleza. ¿A favor de? A favor de la existencia de Dios a partir de la belleza. Bueno, sí. Me acuerdo, hablando de películas, William, me acuerdo hace muchos años había visto una película donde pues salía una especie de pastor, bueno, sí, de hecho sé cuál es la película, pero no me acuerdo de su título. Un pastor de una iglesia, pero así de esas que se pintan como que, bueno, que no son bien ordenadas y tal, americana, un pastor negro, ¿no? Y como salían unas chicas diciendo, mirad estas bellezas. Es que tiene que haber un Dios que exista para haber creado todo esto, ¿no? Un argumento teleológico a partir de la belleza. No, pero hablando de películas es algo que he recordado, ¿no? Porque no es que a veces da la sensación que algunas personas se muestran más a sí mismas que aquello de lo que quieren hablar. Entiendo. Y eso sin ánimo de juzgar, pero que tenemos que saber dónde estamos como iglesia. Tenemos que saber qué es lo que queremos y cómo vamos a presentar a Cristo. Me gustó esa frase que dijiste, que Cristo brilla, ¿no? Sí. Bueno, no sé qué tan al tanto estás o si conoces algo de lo que te voy a preguntar, pero no sé si, bueno, aquí puse como, ¿qué opinas de la música comercial popular? No sé si has estado al tanto
tal vez de lo que escuchan los jóvenes hoy en día. No sé si conoces algo. ¿Sí? Bueno, o sea, si te refieres a un género en particular, yo lo entiendo que te refieres a la música pop y también al resto de la música que normalmente, pues, ¿qué es la que es? La industrial, ¿no? La comercial, ¿no? La que se ponen en todos los sitios, en los supermercados y etcétera, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, la comercial, la popular, lo que más se escucha, ¿no? Sí, lo estándar, sí, lo popular, sí. Bueno, pues a ver, lo que está claro es que la música es un reflejo en parte de la sociedad. Entonces, a medida, desde el punto de vista moral, un poco conectándolo con tu pregunta anterior, a medida en la que vemos un declive espiritual y moral en la sociedad, es eso lo que estamos viendo y oyendo a través de las letras de la música y de los gestos, de las acciones en los videoclips, incluso de los ritmos, porque los ritmos, claro, la música es ritmo, melodía y armonía. Entonces, aparte de la letra, ¿no? De lo que nos comunica que es lo más importante, la letra, ¿no? Una vez que tenemos una canción. Pero hacer las cosas de alguna manera, cuando se compone algunas músicas, y yo me refiero al aspecto negativo, no obviamente a las cosas buenas que existen, sino a las negativas, que mayormente son las que gustan en los medios de comunicación y es lo que se comparte y es lo que se gusta, ¿no? Entonces digo, son un reflejo de lo que está pasando. Lo que pasa en la sociedad es lo que vemos en las artes también. Y también al revés a veces. A veces si hay una especie de financiación de que ciertas ideas penetren en la sociedad, en el mundo académico, se empieza a través de esto, de invertir en las artes, en la televisión, en las películas, en la música. Entonces, bueno, ya sea en este círculo, ya sea que estemos en el punto de que todo empieza por una financiación de aquello que se quiere que la gente crea, o ya sea que empecemos simplemente por un concepto de sociedad avanzando en su tiempo y nosotros simplemente reflejamos aquello que es la sociedad. En ambos casos vemos que pues, gran parte de esa música es un reflejo de ello. Y claro, de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. Y es lo que quiero decir. Entonces, si vemos mucha perversión, si vemos escenas que tratan de incitar sexualmente a las personas, mayormente todo eso está dirigido al público de varones, toda esa imaginería que existe y bueno, también si por ejemplo tomamos o canciones que no necesariamente estén dirigidas al público varonil, también lo que escuchamos ahí son incitaciones de alguna manera a relaciones sexuales y de una manera cada vez más explícita. Es decir, la vergüenza, eso que teníamos antes, se va perdiendo y cada vez al haber menos vergüenza y tratar de promocionar estas cosas y aprovechar todos los medios posibles para ganar dinero y llamar la atención, pues eso funciona porque es donde está la sociedad. Y a la vez esa música influencia, como digo, a la sociedad para que todavía empeore más todavía. Eso es en el aspecto negativo, obviamente, y no quiero decir que todo es así, hay muchas cosas muy positivas. Hay cantantes también que pueden ser más o menos populares, que tienen temas decentes, que tienen música pues, que todavía podríamos calificar de romántica, pero que no se sale de estas cosas, porque al fin y al cabo cada uno llega con sus ideas y con su educación desde casa y uno expresa lo que quiere expresar, uno no está forzado a ir con el mainstream. Pero si vamos a lo general, me da a mí que es esto. Y eso lo dice una persona que escucha la música moderna solo
por accidente. Yo desde que me convertí trato de no escuchar nada, vamos a decir, que pueda contradecir de alguna manera las ideas, principios cristianos, pero eso es una decisión que he tomado porque Dios me ha guiado a ella, porque yo estaba escuchando rock gótico durante 4 años antes de mi conversión. Y bueno, y la verdad es que estoy abierto a muchos estilos de música, pero siempre y cuando, como digo, que Cristo brille. Y aunque no sean cristianas, las canciones, el autor puede comunicar cosas muy buenas y muy positivas. Entonces, bueno, no quiero descartarlo todo, ni muchísimo menos, pero sí dejar esto claro, ¿no? Excelente. Bueno, muchas gracias. Sé que el sentido también es otro tema por ahí que tienes bastante, bastante fuerte. Y te había comentado que quería que reaccionaras para ahí o que dieras tus comentarios a una frase de un filósofo existencialista, Albert Camus. Es de El mito de Sísifo. Vale. Y él abre su libro así. Dice, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio. El suicidio, juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla, es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. ¿Qué piensas? Sí, de hecho la conozco y la vez que la escuché por primera vez en una clase de filosofía de la religión, dije, esto es exactamente lo que yo pensaba en mi adolescencia. Yo también pensaba, ¿por qué no el suicidio? No porque estuvieras, vamos a decir, hubiera pasado por una vida muy complicada, ni mucho menos, ¿no? Sí, gracias a Dios. Pero sí a un nivel existencial. Todos necesitamos respuestas de dónde venimos, quiénes somos, para qué estamos aquí, cómo distinguir entre el bien y el mal, a dónde vamos después de la muerte. Y estas preguntas existenciales son urgentes. Son preguntas que necesitamos responder. Y claro, esa pregunta, o sea, a lo mejor no voy a concordar con la solución que Juan Camus da a estas preguntas, ¿no? Porque los existencialistas y los nihilistas, ¿no? De alguna manera suelen decir, no, bueno, construyámonos nosotros mismos, ¿no? Un sentido de la vida, aunque el sentido de la vida no sea objetivo, pues va a ser subjetivo y va a ser lo que tú quieras que sea. Y obviamente eso no, para mí, yo no sé si para Albert Camus eso era una solución, pero a nivel sincero, vamos. Pero para mí eso no es una solución, ni podría ser una solución en aquel entonces. Yo entendía que si hay un Dios que nos ha creado, de alguna manera la vida tiene que tener sentido. Si nos ha creado y nos ha creado con un propósito. Porque si detrás de nuestra vida humana, detrás de la vida inteligente que existe en la Tierra, está no la casualidad, no el azar, sino una inteligencia que nos ha creado y somos seres contingentes y no necesarios. Entonces, necesariamente, Él nos ha creado con una idea, la que sea, ¿vale? Seamos escépticos por un momento y no hablemos ni siquiera del Dios cristiano, ¿vale? Pero si hay una divinidad y ha hecho algo, para algo es, o por algo es. Algún sentido objetivo tiene la vida, igual no lo sabremos nunca, porque ese Dios, esa divinidad, no nos lo va a querer revelar. Pero lo que es seguro es que el sentido de la vida no puede basarse en nuestras propias decisiones de lo que va a ser el sentido de la vida. Eso no lo haría objetivo. Por eso, necesitamos encontrar cuál es el sentido objetivo de la vida. Porque este mundo, a ver, si la verdad, como en la visión atea de las cosas, es que venimos de la nada y vamos de alguna manera a la destrucción del universo, porque la escatología cósmica nos dice que todo esto se va a hacer un big freeze, la vida desaparecerá de la Tierra. Todo se va a quemar de alguna manera, la energía se va a perder en el cosmos. Bueno, si esa es la realidad,
por mucho que te quieras construir un sentido de la vida, y aun cuando físicamente seas inmortal, pero va a llegar una situación a la Tierra en la que esa inmortalidad física y perduración biológica no va a servir para nada, porque va a ser físicamente imposible seguir existiendo y seguir viviendo como criaturas inteligentes y como vida en general en el universo. Entonces, el ateísmo no nos deja con ninguna esperanza, ¿no? Según el ateísmo, venimos de la nada, estamos aquí para nada, y bueno, el bien y el mal no es más que lo que tú y yo queramos que sea, porque en última instancia, bueno, la mayoría, los sentimientos, toda la ética que se trata de construir, como la de Sam Harris, sobre el máximo sufrimiento de la persona, que sería el peor de los males. Bueno, pero ¿y a quién le importa? Si esa persona sufre, si todos sufrimos, ¿quién va a decir que eso es objetivamente malo? Si no hay alguien que vea ese sufrimiento de criaturas que existen por el azar y que van a la nada después, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría que ese sufrimiento fuera verdaderamente malo? O sea, yo no he escuchado nada que me pueda convencer de que puedan haber deberes y valores morales objetivos, obligaciones objetivas, vamos a decir, obligaciones morales en el paisaje, vamos a decir, ateo, ¿no? En una cosmovisión atea. Y bueno, y finalmente, ¿qué somos? Somos el resultado de un vómito cósmico, si quieres, ¿no? O sea, podíamos nunca haber llegado a existir, y lo sorprendente es que tengamos la sensación de que tenemos la percepción esta de la realidad, y de que esto sea objetivo, de que podamos hacer matemáticas, de que podamos razonar. Bueno, todas esas cosas obviamente son dificultades, ¿no? a esa visión, pero bueno, el argumento evolutivo contra el naturalismo de Plantinga estaría también ahí. Si tú estás totalmente determinado, no eres más que materia de alguna manera, de una manera o de otra, tú no tienes ningún valor y estás para nada aquí. Y todo lo que tú crees que estás haciendo no lo estás haciendo tú. Sería como en esa visión determinista que hemos visto en la tercera escena de Matrix. Estamos determinados. Pero ¿cuál es la solución? Si el ateísmo nos deja con ese paisaje triste de la realidad, vamos a considerar, a ver, si estamos aquí y no fuésemos el resultado del azar, lo cual es muy improbable, dicho sea de paso, que seamos el resultado del azar, por la complejidad y diseño inteligente que se puede observar. Pero en la vida, ¿no? Y en general en los planetas, sea a nivel macro o a nivel micro. Pero lo que sí quisiera decir, ¿no? Que si nosotros no somos el resultado del azar, y muy probablemente no, ¿qué es lo que nos queda? Nos quedaría un punto de vista ateísta, realmente, porque un punto de vista, por ejemplo, panteísta, no ayudaría, porque el panteísmo en última instancia es materialismo. Es decir, todo lo que existe, a todo le voy a llamar Dios, todo es uno, ¿vale? Monismo, y todo es divino. Bueno, ¿y de qué me sirve esto? ¿De qué me sirve esto? Y aún bajo la perspectiva budista, ¿no? Bueno, o hinduista. He nacido aquí para, en última instancia, fundirme con el todo, y mi persona, mis sufrimientos, mis pensamientos, mi aprendizaje, todo lo que yo era, o sea, en última instancia, no está aquí para ir a la nada, porque yo no voy a existir ya más. Entonces, yo creo que solo bajo, como, ¿no? En un marco teísta es donde se puede encontrar sentido objetivo de la vida. Porque si Dios no existe, la vida no tiene un sentido objetivo. Entonces, si el teísmo es verdad, ¿no? Respecto de esta pregunta de Camus, ¿no? ¿Por qué no el suicidio? Mi respuesta sería que si Dios existe, y tenemos buenas razones para creerlo,
tengo un artículo por ahí donde enumero, ¿no? Pues diferentes argumentos para la existencia de Dios y explico concretamente ahí el de la resurrección de Jesús, para entender que no es un teísmo simplemente, sino es el teísmo cristiano del que estamos hablando, y de una manera muy rápida y muy fácil podemos saber quién es la verdad y dónde podemos encontrar las respuestas. Entonces, bajo el teísmo, ¿de dónde venimos? Venimos de Dios. ¿Y Dios quién es? Es el ser más grande posible. No hay un ser más grande, más perfecto, más maravilloso, más excelente y amoroso y justo de lo que puede ser Dios. Es todopoderoso, podemos confiar de que nada se le va a escapar, es omnisciente, y por eso también creo que la Biblia enseña una visión compatibilista, y por eso creo que el molinismo es lo que mejor explica los datos que aparecen en la Biblia. Y entonces creo que si existe este Dios, que es el ser más excelente, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es todo amoroso, entonces, ¿de dónde venimos? Venimos del amor. Venimos de alguien que tiene un propósito claro a la hora de crearnos. Tiene una intención de que haya agentes morales libres, criaturas inteligentes en la tierra. Vale, ¿para qué estamos aquí? Bueno, ¿quiénes somos? Sería imagen de Dios en el cristianismo, pero en el teísmo en general seríamos criaturas hechas por Dios con un fin concreto, dependiente de su voluntad y de su propósito. Después tendríamos la pregunta, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Y esa fue la respuesta, la pregunta, ¿no? que me interesaba tanto en mi adolescencia, a la que descubrí en Jesucristo. Pero, ¿para qué estamos aquí? La respuesta sería, estamos aquí para poder conocer al Dios, porque fuimos creados para una relación con Dios. Dios, al menos el ser más grande concebible, tiene que ser plural en persona, pero singular en esencia. Y este Dios, que es el ser más excelente, es amor, tiene eternamente amor, y Él nos ha creado para ser amados por Él, para conocer cómo Él es, lo grande, lo bueno, lo amoroso que es, y siendo impregnados por Él y conociéndole a Él, poder llevar ese amor entre nosotros, entre el prójimo, y poder amarlo en respuesta. Él es el ser que merece toda la gloria, si es el ser más grande concebible. Así que la única respuesta nuestra puede ser adoración, entregarle nuestra vida, nuestro corazón, nuestro todo. Entonces nos ha creado para que lo conozcamos y lo sigamos conociendo en medio de una relación tal como la ha tenido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Él quiere que nosotros tengamos una relación con Él. ¿Para qué nos ha hecho entonces? Como diría Craig, nos ha creado por gracia, para disfrutar de Él, ¿no? Y conocerlo, ¿no? Entonces, si esa es la perspectiva, incluso el sufrimiento en el mundo, a pesar de la caída y a pesar del mal que vemos, puede ser explicado. Porque si Dios nos está llevando a ser transformados, a ser como Él es, aún dentro de un mundo roto, que nosotros hemos roto, pues Él puede tener razones moralmente suficientes para permitir esto. Entonces, es interesantísimo que, aunque el mundo pueda tener muchas pruebas y dificultades y sufrimiento, que sería descorazonado hablar de esto de una manera simplemente teórica, cuando vemos a una persona sufriendo, ¿no? Pero a nivel teórico, vemos que Dios lo lleva todo a bien. Bien, Él quiere que lo conozcamos y que después de esta vida se reúna todo ese número de personas, el mayor número de personas, que sean salvadas libremente a través del ejercicio de la fe y del arrepentimiento en Jesucristo. Y todas las personas que en esta vida hayan tomado una decisión final, ¿no? Una decisión por la eternidad de Dios, puedan estar eternamente con Él
estar dándole gracias y estar recibiendo eternamente de su amor, disfrutar, realmente disfrutar, tener plenitud y satisfacción y poder darle las gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, glorificar a Dios, conocerle, relacionarnos con Él. No puede haber nada más grande que eso. ¿A dónde vamos después de la muerte? Bueno, cielo e infierno en el cristianismo, ¿no? Pero a nivel teísta, si Dios es el ser más grande concebible, entonces o estaremos con Él porque correspondamos a su modelo moral, porque si Él es el ser más grande concebible, Él es justo y Él no puede permitir ninguna injusticia, esté con Él en su casa, digámoslo así, pero entonces estaríamos separados de Él. Y eso es lo que después en el cristianismo llamaríamos el infierno. Como dijo C.S. Lewis, ¿no? En última instancia hay solo dos clases de personas, ¿no? Unas que dicen, hágase tu voluntad a Dios, y otras a las que Dios dice, hágase tu voluntad. Y yo creo que eso es muy coherente, ¿no? De hecho, no hay cabida para lugares como purgatorio y estas cosas, ¿no? Porque realmente es la decisión que tú tomas aquí y después entras en la eternidad tal como lo que hayas logrado aquí. Si has creído o si no has creído, si te has relacionado y has conocido a este Dios para quien fuiste creado, o si no lo has conocido o lo has querido rechazar y has querido tu propio reino en esta vida, de tú ser tu propio Dios. ¿A dónde vamos entonces después de la muerte? O a estar con Dios, o a estar eternamente separados de Él. Muy bien. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? A través de la resurrección. Y hay buenos argumentos, y un muy buen argumento, muy investigado, muy estudiado por Gary Habermas, William Lane Craig y Michael Licona y muchas personas especializadas en el tema. Que estudian el tema en la apologética y a nivel de especialistas en el Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a ver, casi, o sea, la mayoría de los expertos concuerdan en que son hechos históricos, ¿no? Cosas que tú ya sabes, William, pues esto, la sepultura de Jesús por José de Arimatea, la tumba vacía al tercer día encontrada por las mujeres, las apariciones post-mortem de Jesús a los discípulos en diversas ocasiones y a grupos e individuos, y que se entienden como un hecho histórico, esta experiencia genuina, real de los discípulos. Y finalmente, eso, ¿no? El origen de la fe de los discípulos en que Jesús le ha resucitado de la muerte. En que Dios ha resucitado a Jesús de la muerte. Entonces, ¿de dónde sale esta idea? Pues es necesario explicar las cuatro cosas a la vez. Tenemos que lidiar con estos cuatro hechos. Son muchos más los hechos, pero por lo menos tomemos estos cuatro hechos. Y todas las explicaciones que se han tratado de dar han ido cayendo en descrédito. Porque para cualquier persona honesta, racional, es que ¿cómo se puede sostener las alucinaciones cuando tenemos estos otros hechos? Estamos hablando de una tumba vacía, estamos hablando de la proclamación de la resurrección, estamos hablando de que lo han experimentado en las apariciones en diferentes momentos y circunstancias, en grupos e individuos. Si esto es así, tal como incluso los más escépticos especialistas creen, por ejemplo, acerca de las apariciones de Jesús post-mortem, y de la experiencia que han tenido los discípulos de estas apariciones más bien. Entonces, las alucinaciones, por ejemplo, que es la teoría más típica hoy en día, pues no es que no sea justa, porque en la psicología, en la psiquiatría, no existe nada como alucinaciones colectivas donde diferentes personas y grupos, individuos ven lo mismo. Claro, eso no existe en el estudio médico de la psicología, la psiquiatría. Por tanto, ¿cómo podemos decir? Porque las alucinaciones son experiencias subjetivas que experimentan determinados sujetos, por esos sujetos, individuos concretos. No es algo que todos a la vez vayan a experimentar.
Por tanto, realmente todas las ideas alternativas, explicaciones anteriores, desde el siglo XIX en adelante, caen. Entonces, se nos queda la pregunta, si Jesús pretendió ser Dios, pretendió ser Dios encarnado de alguna manera, ¿no? Y si Dios le ha resucitado de la muerte, Dios ha confirmado todo lo que él ha dicho alguna vez. Y si Dios ha confirmado todo lo que él ha dicho, ha enseñado y ha mostrado de sí mismo alguna vez, entonces podemos confiar en eso de manera racional, porque sabemos por argumentos, además, y por evidencia, de que la mejor explicación de estos hechos es que Dios le ha resucitado. Y si Dios le ha resucitado, el cristianismo es la verdad, todo lo que Jesús dijo es la verdad, podemos confiar en él. Y si necesitamos averiguar la verdad acerca del sentido, de la existencia, del más allá, de nuestro propio valor, del propósito, ¿a quién vamos a ir sino a aquel que volvió de la muerte y con una autoridad y persona como Jesús, ¿no? Que pretendía ser el Hijo de Dios, ni más ni menos, ¿no? Y además, dentro de una tradición, como puede ser la judía, ¿no? La bíblica. Porque si estamos hablando de una tradición bíblica, estamos hablando de que sabemos además quién es ese Dios. No es un Dios desconocido que ha resucitado a Jesús de Nazaret, es el Dios de Israel el que lo ha hecho y ha vindicado todas las declaraciones y pretensiones de Jesús al resucitarle de la muerte. Entonces, si esto es así, ¿a quién tendríamos que ir? ¿Por qué no el suicidio? ¿Por qué no el suicidio? Porque existe Dios, porque ha resucitado a Jesús de la muerte y porque si sabemos estas cosas, sabemos el camino y Jesús es el camino. Entonces, nuestro sentido de la vida, como dice mi blog, todo fue creado por Él y para Él. Y nosotros existimos para Él, para esa relación para la cual Él nos ha creado. Y para garantizar que podamos estar con Él aquí, ahora y después, en el más allá, Él dio su vida de valor infinito para redimirnos de un castigo infinito. Vaya respuesta, ¿no? Eso va a ir ahí en un clip aparte y todo. No, he quedado encantado escuchándote. Y quiero hacerte ya las últimas preguntas súper cortas, ¿no? Tan rápidas para ver. ¿Película favorita? Me gusta mucho Reason, Resucitado, que es donde el actor que hizo de Lutero hace del centurión, ¿no? Que investiga qué pasó con la muerte y resurrección de Cristo, donde se ha llevado el cuerpo de Jesús, ¿no? Me encanta esa película, me habla mucho. Y tal como se presenta ahí a Jesús y a los apóstoles, esa comunidad del amor por el cual Él se ve llamado, ¿no? Esa comunidad transformada por un Jesús resucitado, de verdad me encanta, me encanta. Reason, y dentro de películas estrictamente bíblicas, el Evangelio de Juan, The Gospel of John. Hay otras, pero esa es la favorita. ¿Alguna canción que te guste mucho? Sí, me gusta mucho Mi iglesia Mi iglesia de René González, muy clásica, puertorriqueño. Y me gusta mucho, para mi iglesia es Jesús hablando a la iglesia. Me gusta mucho de Alex San Pedro, la canción Eli, que es Jesús también hablando en primera persona, igual que en mi iglesia, pero hablando acerca del sentido de su sacrificio y de lo que está pasando en la cruz. Eli, Eli, Eli lama sabactani. Y también me gusta mucho un grupo que últimamente escucho, es lo que diría que es metal sinfónico auténticamente cristiano. Okay. Y es una canción que se llama Moving On, del grupo Narnia, Narnia, the band Narnia, de que nos habla del sentido de misión
que tenemos. Y el cantante le está diciendo a Dios, ¿no? Como, ayúdame a ser el hombre que tú quieres y a ser la persona que tiene que ser en el mundo, cumplir la misión para la cual Dios nos ha puesto. Me encanta esta letra, me encanta esta canción. Y finalmente una más, si se me permite. Dale, dale. Que sería No More Night de David Phelps, que es nuestra esperanza. Excelente. Ahora, ¿tu libro preferido de la Biblia? Daniel y Juan. Interesante. ¿Y algún libro que nos recomiendes? En general. Depende. Varios. No, si puede ser, si es apologética y alguien quiere empezar con algo muy sencillo, os diré con lo que yo he empezado y que me encanta, es Más que un carpintero. Fue mi primer libro de apologética de Josh McDowell. Ahora mismo está reeditado con Sean McDowell, su hijo. Y tremendo libro, ¿no? Luego, pues uno pues siempre puede ir a Evidencia que exige un veredicto, donde hay mucha más información. McDowell es un exateo. Y bueno, la verdad es que la contribución a la apologética que él hizo es significativa. Muy significativa, muy influyente. También, podría decir La fe razonable de William Lane Craig. Si uno quiere sistematizar su apologética, si uno quiere entender pasito por pasito, ¿no? Las razones de la fe, con muy bien argumentadas, como puede ser por este filósofo y apologeta, ¿no? Seguro que habría más libros por recomendar, pero yo me quedaría de momento con estos. Y muchas gracias. No, eso sería todo, Valerio. Muchas gracias por, yo creo que 2 horas llevamos acá. Me ha encantado tus respuestas. Bueno, lo he disfrutado mucho, no sé cómo te la pasaste. Me ha encantado la entrevista. Muchas gracias, William, por este tiempo, por este espacio y por poderme hacer partícipe de algo tan interesante y de un enfoque tan interesante, cultural, con la fe, innovador, como es el de Logic. Así que gracias por este privilegio. Es un gusto estar aquí contigo, haber compartido este interesantísimo tiempo. Y bueno, me he sentido muy a gusto. Bueno, qué dicha. Bueno, ya voy a... ¿Me permites añadir un libro más? Dale. Pero este no es de los que recomendaría a nivel personal. Este libro lo recomendaría, William, a nivel del tema que hemos tratado hoy, que es la omnisciencia. Okay. Este libro se llama, ahora mismo te digo, Divine for Knowledge, para los que leen en inglés, Divine for Knowledge, 4 Views. Es la presciencia divina, 4 puntos de vista, que es donde se puede ver cómo estas 4 posturas de las que hemos hablado interactúan entre ellas, cada uno explica su postura y rebate la de los otros 3. Puede ser interesante. Es de James K. Bailby y Paul R. Eddy, ¿vale? De InterVarsity, la editorial. Es un libro muy interesante, académico, que permite profundizar en el tema de la omnisciencia que hemos tratado. Bueno, muchas gracias. Creo que sé cuál es, entonces voy a dejar el link cuando suba esto. Excelente. Pues sí. Amén. Entonces el Señor te guiará y todo estará fenomenal. Mucho ánimo con lo que estás haciendo. Me parece súper original, súper nuevo. Y bueno, un abrazo desde a la distancia. No, pues sí, gracias por tu tiempo, ¿no? Yo creo que llevamos como 4 horas hablando. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao, chao. Dios se autorreveló en la historia.
vino a buscarnos y a salvarnos de nuestras vidas vanas, alejadas de Él y de su propósito.